Una charla lo puede clarificar todo. Ahora, en Tarde otra vez, la entrevista del día. Muy bien, es la hora 18:16 y tal como habíamos adelantado, vamos a dialogar ahora con el ex juez de los tribunales de Río Cuarto, Emilio Andruet, juez de la Cámara Segunda del Crimen, pero ya no está en ese cargo. Hacemos la aclaración en este momento y en esta oportunidad viene en calidad de abogado defensor de uno de los fiscales que está enfrentando el jury de enjuiciamiento en la legislatura unicameral, el fiscal de cuarto turno, Daniel Miralles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Emilio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Bueno, ya pusimos un poco en el marco general y está la mayoría de la gente, seguramente quienes nos están escuchando, al tanto de las alternativas de este jury de enjuiciamiento que, podríamos decir, terminó una primera etapa el día de ayer. Sí, en estos 5 días que hemos tenido la semana pasada y el día de ayer, se ha receptado toda la prueba testimonial. O sea, ayer se terminó ya con la recepción de la prueba y ahora ya se pasó un cuarto intermedio para el día 6 de mayo, que va a ser el momento de los alegatos. O sea, esta primera parte es fundamental porque es donde se han receptado los testimonios de todas aquellas personas que cada parte ha solicitado para que preste declaración en el jury. Y de entre las cuestiones relevantes que pasaron la semana pasada, fue que en un momento yo solicité ahí, porque encontré una publicación del diario Clarín de allá del año 2006, una publicación del 12 de diciembre del 2006, donde había una fotografía que ahí en esa fotografía se exhibió, estaba quien era en ese momento fiscal general de la provincia de Córdoba, unos funcionarios de la Fiscalía General. Esto, además de que el día anterior habían declarado en el jury 3 funcionarios judiciales, el doctor Moine, el doctor Sabino y el doctor Rosales, quienes habían manifestado que en aquel momento había estado el fiscal general, y es más, que había estado el fiscal general en Río Cuarto y había participado de algunos testimonios. Bueno, todo eso me dio pie a mí para exhibir esa fotografía y solicitar la declaración del ex fiscal general de la provincia de Córdoba, el doctor Vidal Lázcano. El jury me hizo lugar, porque me podría no haberme hecho lugar, me hizo lugar y por eso ayer se le receptó testimonio a él ahí en el jury. Creo que fue importantísimo porque en definitiva ahí es donde ha quedado marcado y demostrado la intervención de la Fiscalía General en el inicio de la investigación. Esta investigación comienza a partir del deceso de Nora Dalmazo, toma una repercusión pública muy grande y a partir de ahí la Fiscalía General intervino directamente. Mire, yo antes de ser juez de Cámara también he sido fiscal de instrucción y yo he sido 5 años fiscal de instrucción en la ciudad de Villa Dolores. Está bien, nunca tuve una causa de esta envergadura mediática, pero hemos tenido causas muy importantes y nunca fue el fiscal general de Villa Dolores. Sí, a veces los fiscales generales hacen el apoyo al fiscal de instrucción a partir de declaraciones, de los medios de prensa, o eventualmente podría haber venido, pero una cosa es venir y otra cosa es venir y a su vez participar de la investigación. En ese momento la Fiscalía General también dispuso que desde Córdoba se viniera lo que yo le llamo la élite de la investigación que había en ese momento. Vino el jefe de la división de homicidio de la policía de la provincia de Córdoba, el comisario Sosa que después fue condenado por narco, ¿no? Pero no importa, en ese momento era el jefe de la división de homicidios. La Fiscalía General trajo los mejores investigadores de policía judicial, es decir, desembarcó en Río Cuarto en ese momento, de manos del fiscal general, lo mejor en investigación. ¿Qué significa esto? Esa gente es la que hace el trabajo de campo, o sea, el fiscal no es el que sale a buscar testimonio, es el policía. En ese momento, indudablemente la primera línea, yo no lo defiendo a Di Santo, pero sí necesito relatar esto, o sea, la primera línea investigativa que tiene el doctor Di Santo, indudablemente en ese momento había una obra en la casa, se inclinó por los operarios, perfecto. Entonces, la instrucción que le da a esta gente, a estos investigadores de ALIT,
vamos a investigar esta línea, vamos a ir por esta línea investigativa. Y efectivamente lo hicieron, y es más, hicieron allanamientos, secuestro de teléfonos, en relación a la persona que había estado imputada, hasta se le hizo intervención telefónica. O sea, se hizo todo lo que se... De esas investigaciones que hizo la gente que hizo el trabajo de campo, surgió la imputación a quien después se le dijo el perejil, ¿no? Sí. Pero bueno, surge, eso denota que efectivamente la primera investigación fue dirigida a los operarios. Sí. Pasó con el señor Zárate, después, bueno, hubo un sobreseimiento, pero no importa, la línea la tenía. O sea, el fiscal, cuando uno es fiscal, todos los datos que va trayendo la policía, uno los va trabajando. Y si hay coincidencia, en el caso de Zárate, hay un testimonio, después se probó que ese testimonio había sido mal receptado, no importa, pero al fiscal le traen un testimonio y otros elementos de prueba. Por eso dispuso la detención, después, cuando llegó el ADN, hubo un sobreseimiento. Pero ¿a qué voy? Toda esa parte de la línea operarios fue trabajada por Di Santo. Cuando a mi cliente, el doctor Miralles, toma la causa, muchos años después, indudablemente, ¿qué tiene Miralles en su cara? Bueno, una investigación en la cual había esta parte de línea investigativa de operarios concluida. No solamente concluida, sino ratificada, porque mire acá en el medio, ¿qué pasó? Cuando comienza esta causa, que fue mediática en un comienzo, a Di Santo lo denunciaron en el jury, en su momento. A Di Santo, Moine y Hidalgo, que eran los tres fiscales dispuestos para esa investigación. En ese momento, ¿qué dijo el jury? Que no había razones para ni tan siquiera abrirlo al jury. Es decir, convalidaron la investigación. Más adelante, a Di Santo lo denuncian por inactividad. Bueno, eso llega al juez de control. El juez de control, ¿qué dijo? La investigación es impecable. O sea, bueno, teníamos nosotros, o sea, Miralles tenía toda esa parte de la primera investigación ratificada, tanto por el jury, en razón de no haber el jury, y por un juez de control, claramente no tenía por qué seguir por esa línea. Pero sí que tenía Miralles, tenía una prueba de ADN positiva en relación al viudo. No solamente eso, Miralles tenía esa prueba, tenía la autopsia hecha por los dos forenses de Río Cuarto, en las cuales sostiene, y lo siguió sosteniendo el doctor Subirach en el jury. Él hizo la autopsia y determinó que la víctima tuvo una relación sexual previa o durante consentida. Lo dice Subirach, médico forense que hace la autopsia, lo ratifica la doctora Ferreira, que también en su momento era la otra forense, y después se hace una pericia forense en relación a esos antecedentes, en los cuales interviene el forense de la ciudad de San Francisco. Y dice lo mismo, es decir, él tiene 3 forenses que relacionan que hay una relación sexual consentida. Ya tiene 2 indicios, usted tiene eso, más la prueba genética, ¿no? ¿Qué tiene después? Decir, bueno, yo tengo esta prueba objetiva, la prueba genética, tengo esto de esos indicios. Indudablemente que tenía que desentrañar esta situación, que esa persona no estaba en Río Cuarto. Bueno, empieza a investigar y direccionar a ver si efectivamente era probable que hubiese tenido un vuelo desde Punta del Este hasta acá, más allá que resulte como de película, ¿no? Pero vamos a lo que es objetivo. En ese momento, Miralles, ¿qué hace? Le recepta un testimonio a un acróbata, Falistoco, falleció lamentablemente, pero era el mejor acróbata aéreo de la República Argentina, incluso oriundo de Río Cuarto. Y Falistoco dice, es probable, no lo asegura, pero por más de la noche, cómo estaba, era probable que en ese interregno temporal hubiese hecho un vuelo. ¿Qué hace Miralles después? Bueno, ante esa posibilidad, por supuesto, le imputa al viudo Macarrón, tenía elementos de sobra como para imputarlo, y a su vez también para darle participación y que participen en el proceso, y dispone Miralles una pericia aeronáutica. ¿Qué significaba esto? Bueno, era una pericia costosa en ese momento, estaban viendo si autorizaban los gastos, porque ya iba a ser realmente una pericia, para determinar si, ya no iba a ser un testimonio, una pericia. Bueno, en el Miralles tuvo la causa un año y 4 meses nada más. En el medio de eso, la familia, el hijo de la señora fallecida, presta declaración diciendo de que tienen sospechas de un empresario importante de Río Cuarto. Sí, apuntaban directamente a errores. Exactamente. Sí. Ya en esa etapa, y bueno, también lo dijo en el juicio, ¿no? En el juicio lo dijo. Bueno, pero nos remontemos a la época de Miralles. Cuando Miralles estaba investigándolo al viudo, aparece esto de que la familia empieza a marcar indicios en contra de este empresario.
¿Qué hace Miralles? Dispone, conforme al artículo 80 del Código Procesal Penal, hacer una extracción de muestra para hacer un análisis genético de este señor Rohrer. Lo hizo, dio negativo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Porque a Miralles también la familia lo acusa que se direccionó contra la familia. No se direccionó contra la familia. Miralles lo que hizo, investigó en base a los elementos que tenía. Y cuando surge esta posibilidad de otra persona, perfecto, lo investigó. Y tampoco me dio. Entonces, tenía él esta situación de prueba objetiva en contra del viudo. Por eso lo imputó. ¿Qué pasó con Miralles? Lo apartan de la causa porque lo recusaron por un adelanto de opinión. Entonces, no pudo terminar la investigación. Fíjate, yo soy fiscal. Los fiscales tienen líneas investigativas y van siguiendo ese surco. Si llegan a un punto de que no encuentran una cohesión de la prueba como para pedir elevación al juicio, instan el sobreseimiento. Claro. O sea, ahora, desde el sector de la querella, quienes impulsan este jury de enjuiciamiento, es decir, la familia Macarrón, principalmente Facundo y Valentina, lo que de alguna manera hacen como reproche es que no fue una investigación exhaustiva, dando a entender dos cuestiones. Me parece que también extrapolando lo que hizo el fiscal Pablo Jávega a lo que podría haberse hecho en aquel momento en la investigación. Claro. Claro, ¿sí? Es decir, bueno, si lo hizo Jávega ahora, ¿por qué no lo hizo usted hace 20 años atrás? La respuesta, ¿podría haberlo hecho? No, la respuesta es muy simple. Primero, vamos a remontar a aquel momento, ¿no? Hace 20 años atrás los medios eran distintos. Pero no solamente eso, insisto, los fiscales habían investigado esa línea, no había forma de llegar al parquetista. Pero ¿qué hace Jávega? Cuando después, porque mire, esto ayer cuando declararon en el jury, yo le pregunté al fiscal de Cámara. El fiscal de Cámara, cuando recibe el expediente, cuando se fue el juicio de Macarrón, revisó todo el expediente. Se le preguntó si de todo ese examen que hizo él de ese expediente surgía alguna posibilidad de un indicio para investigarlo a Bársola. Dijo que no. O sea, no surgía nada. ¿Qué pasó? La causa se absuelve al señor Macarrón por el beneficio de la duda. Se ordena que continúe la investigación. Cuando Jávega recibe ese expediente, no es que tampoco, si usted me dijera, mire, Jávega recibió el expediente y al mes advirtió que no se había investigado a Bársola y le imputó a Bársola, bueno, le podría creer lo que dice, pero no fue así, porque lo dijo ayer en el jury. Él recibe el expediente, tuvo que hacer un análisis de nuevo, tuvo que consultar nuevamente con la doctora Modesti, que es la persona del CEPROCOR que se encarga de este tipo de análisis, y después de hacer una nueva valoración, ¿qué dispuso hacer Jávega? Dice, él había hecho un listado de personas en relación a proximidades, o lo que había pasado en ese día. Como Bársola ese día dijo que fue a la casa, él se citó en el lugar y después dice que no fue, el jefe dice que no fue. Bueno, hay una discusión entre lo que dice él y lo que dice el jefe. Ojo, tampoco se puede tomar, porque lo vamos a tomar como cierto lo que dice el jefe y no lo que dice Bársola, o al revés. Bueno, es una duda, perfecto. Pero no fue eso, porque eso es lo que está en el jury también, que se dice, mire, si acá hubo una contradicción entre Bársola y su jefe, ¿por qué no lo investigó? Porque no era indicio suficiente para investigarlo. Pero bueno, Jávega, ¿qué hace? Ordena 80 estudios. Los estudios los hace al principio, por ejemplo, a Bársola, los cita como testigo. Y sin que esté presente el defensor, le dice a Bársola, señor, le vamos a tomar a usted una muestra. Hoy, en aquella época, hace 20 años, para hacer ADN había que hacer una extracción de sangre. Ahora es un hisopado. Por supuesto que Bársola lo hizo, o sea, no se opuso, no tenía defensor ni nada. Es cualquier ciudadano que va a tribunal y un fiscal le dice, mire, tiene que hacer esto, y lo hizo. ¿Qué hizo el doctor Jávega con ese estudio? Lo mandó a CEPROCOR. Y cuando CEPROCOR le dijo, mire, acá hay una posible coincidencia, bueno, ahí lo llamó con defensor para hacer. O sea, ya es el fruto del árbol envenenado, se llama esto, una prueba que no sirve. Pero no solamente eso. ¿Qué hizo el doctor Jávega? Dispuso a hacer en principio 40, había dispuesto a 80, pero comenzó con 40. Perdón, no, lo detengo ahí. No sirve porque no se le dieron a la participación, a la persona, no, las garantías. Claro, las garantías constitucionales. Claro. O sea, la Constitución me está marcando a mí que si yo hago una prueba de esa naturaleza, sí o sí tiene que estar con defensor. O sea, a él lo citan como testigo para tomarle una prueba. O sea, eso es inconstitucional. Pero bueno, es una nulidad absoluta. ¿Sabe qué dijo el fiscal Jávega en el jury ayer? Como la defensa no se opuso, eso vale. Yo le diría al doctor Jávega que no es así, porque es una nulidad absoluta que no puede ser reparada
por alguna contingencia por parte de la defensa. Pero bueno, yo no soy defensor de Barcelona, no voy a discutir eso, pero yo discuto lo siguiente. Si hubiera sido tan claro esto, Jávega hubiera dispuesto el ADN de Barcelona. No lo dispuso. Es más, Jávega hace esos 40 primeros exámenes porque él sostiene de que como había un holotipo I, es verdad, lo había dicho en su momento el FBI, había que buscar a otra persona. Pero, hombre. Él ordenó hacer estudios hasta mujeres también. No sé por qué, inentendible. Pero bueno, no solamente eso, sino que hizo estudios a personas, porque el domingo anterior a eso había sido el cumpleaños, creo que el doctor Macarroni había habido una fiesta. Entonces él dispuso, esto lo dijo ayer en el jury, dispuso a hacer ADN, a hacer estos estudios, también a esa persona que estuvo en la fiesta. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que el otro abogado refiere, la excursión de pesca que dice la Corte Suprema, ¿no? Está prohibido, es inconstitucional. Bueno, él fue al voleo, tiró, y en ese voleo entra Barzola. Insisto, yo no defiendo a Barzola, no voy a hablar de él, pero sí voy a hablar de lo que a mí me compete, que es decir, mire, si esto usted, señor Jávega, lo descubre después de haber hecho una investigación de más de un año, después de haber terminado el juicio, bueno, claramente no estaba evidente en el expediente. O sea, en el expediente de los 3 fiscales que lo tuvieron, no tenían ningún tipo de indicio para poder investigarlo a Barzola, porque la primera investigación había sido concluida y convalidada por Fiscalía General. O sea, el día de ayer fue un día también importante con la presencia como testigos de 2 ex fiscales generales de la provincia, además de Pablo Jávega y del fiscal de Cámara. Y del fiscal de Cámara, como balance, ¿qué puede decir desde su posición como defensor? Sí, desde nuestra posición decimos que ayer todos los testimonios convalidaron la postura que nosotros tenemos en que hablo de los 3, que ninguno de los 3 fiscales actuó en alguna, no incurrió en alguna causa de destitución. Y le digo porque, primero, Vidal Lascano dijo y ratificó que había estado en Río Cuarto. O sea, Vidal Lascano como fiscal general. Es decir, se entrometió en el principio de la investigación y la avaló. Mire, él mismo dijo, Vidal Lascano, todos nos acordamos también, esto pasa en noviembre, en febrero renunció Vidal Lascano. O sea, esta causa le costó el cargo de fiscal general a la cúpula de la policía, al ministro de Seguridad. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, digamos, lo de ayer de Vidal Lascano fue fundamental por decir si efectivamente la Fiscalía General estuvo en Río Cuarto y tuvo intervención en el inicio de la investigación. Y la declaración del doctor Besaro, que fue el segundo fiscal general, fue importantísima, ¿saben? En cuanto a ese famoso informe que en algún momento, mire cómo son las cosas, ¿no? Hace unos meses se hablaba de que había habido un informe que había encargado a la familia, un informe privado, gente del FBI, y que en ese informe surgía que había que investigarlo a Barzola. Hace unos meses se dejó de hablar. ¿Sabe por qué se dejó de hablar? Porque hay una declaración, y ayer se lo preguntamos a Jávega, y Jávega tenía memoria selectiva. Yo le pregunté a Jávega si en el expediente existía algún testimonio de alguna persona que hubiera referido a este informe privado. Y titubeó, dice, sí, hubo una declaración del doctor Azar hace ya un año. Dice, recuerdo que algo se habló de un informe que se lo habían entregado a un abogado y pensó de apellido Soncín Estudillo. Soncín Estudillo fue uno de los primeros abogados querellantes que tenía la familia. Y le digo yo, doctor, ¿alguien más? No recuerdo más. Bueno, solicité a la presidencia que se dé lectura a ese testimonio porque estaba incorporado como prueba. Por suerte habíamos pedido incorporarlo como prueba. ¿Sabe por qué? Le digo al secretario del jury, lea los 4 últimos renglones. En esos 4 últimos renglones, ¿sabe qué dice la doctora Azar? Que ella, ese informe, se lo entregó antes que prescribiese la causa a Facundo Macarrón a través de otra persona. A su vez también, ¿qué dice la doctora? Esto lo dice el doctor Azar, yo no digo que sea real, eso lo dice ella. Dice también que ese informe se lo había entregado al doctor Soncín Estudillo en el año 2007. Es decir, si es verdad eso, la familia tenía ese informe desde el año 2007 y nunca fue incorporado al expediente, porque eso surge recién ahora en el año 2025. Entonces, digamos las cosas como son, ¿no? O sea, es verdad que ha sido muy manoseada la causa, ha sido muy mediática, el sufrimiento de la familia yo lo reconozco y me solidarizo con ellos, pero eso no significa que le va a costar el cargo a 3 funcionarios que son buenos funcionarios. Bien, doctor,
Emilio Andrés, le iba a preguntar si sintéticamente considera que se investigó bien esta causa, si fue bueno el papel que tuvieron los fiscales en Sí, la sí, instrucción. mire, yo sostengo que, insisto, bueno, el fiscal que yo defiendo, por cierto, que se manejó con la investigación anterior. El doctor Isanto investigó bien. Si usted me dice, hubo interferencia o en la jerga, como dice, le vendieron carne podrida a los policías, bueno, ya eso escapa el fiscal. El fiscal tiene que actuar con lo que le dan, o sea, insisto, yo soy fiscal, el fiscal no sale a tomar testimonios y demás. Al fiscal viene la policía y le trae todas las evidencias, por supuesto que el fiscal la examina. Todo lo que al señor fiscal en ese momento, Di Santo, le llevaron, indicaba eso. Por eso, insisto, fue que en su momento imputó a Zárate. En contra de Bárcelos no había absolutamente nada, pese a la investigación que se había hecho. Emilio Andret, ex juez y en este momento actuando como abogado defensor del fiscal Daniel Miralles en el jury de enjuiciamiento contra los 3 fiscales del caso Dalmacio. Muchas gracias.